Mis queridos hermanos, en esta hora el texto del mensaje de hoy está en Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a hablar del culto que demanda Dios. Lo primero que vamos a hacer hoy es ubicarnos. Cuando San Pablo escribió este pasaje y en referencia a la palabra culto, no se refirió a lo que nosotros hemos denominado el culto, o sea, una reunión de 1 a 4 horas. Los discípulos de Jesús no llamaban culto a las reuniones cristianas. Cuando la carta a los romanos nos habla del culto a Dios, no nos está hablando de un culto de unas horas, sino del culto que se tributa a Dios todo el día, las 24 horas. Hay un texto bíblico que ha sido muy mal interpretado y es el que dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Ese versículo donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese texto ha sido pésimamente mal interpretado. Porque ese versículo está en San Mateo 18 y se refiere cuando el pastor hace una reunión con la junta para ejecutar un juicio dentro de la iglesia, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No se está refiriendo al culto. Algunos piensan que se refiere al culto del día o de la noche. Realmente el texto tiene una cobertura mucho más superior. Por ejemplo, si no hay culto en un día, y por regla general en los templos solo hay culto los días martes, jueves, sábado y domingo, entonces no se rinde culto a Dios, no se adora al Señor en los días que no hay culto. Ahí es donde radica el cuello de botella de la mala interpretación de este texto. Cuando San Pablo habla del culto a Dios, se refiere el culto de las 24 horas, no a una reunión de 2 o 3 o 4 horas como se acostumbran ahora. Ahora uno va a muchos cultos y se queda uno asombrado de cómo se hacen mal los cultos hoy en día. 2 horas de reggaetón, media hora de anuncios, media hora de oraciones por los cumpleaños, por los enfermos, por los necesitados, por los inconversos, media hora para promover la ofrenda con su respectivo mensaje de abordo y finalmente 20 minuticos de predicación. Y cuando el pastor llama a algunos a cantar, se ponen a predicar. Y cuando los llaman a predicar, se ponen a cantar. El escritor sagrado se refirió al culto de todo el día. Leamos el Salmo 34:1. Bendeciré a mi Dios todo el tiempo. Es decir, cuando te levantas, cuando estás en la ducha, cuando estamos en la cocina, cuando estamos en el comedor, en la oficina, en el negocio, en la escuela, en la universidad, en el colegio, etcétera. No es que el creyente esté hablando, haciendo palmas todo el día y cantando las 24 horas. Eso sería inaudito. Por ahí hay una canción que no se debía cantar porque no es correcta. Eso de que cantando toda la noche sin parar, eso no es cierto. Nadie canta toda la noche sin parar. El culto a Dios es la dedicación a Él a través de una vida de consagración, de servicio, de adoración, de sujeción a su palabra, de temor de Dios. Claro que hay otro culto, que es el culto de hora y media, de 2 horas, que se realizan en el templo. Pero el culto del que se habla en el capítulo 12 a los romanos es el culto que se ofrece a Dios. El culto de sujeción, de consagración, de ordenación a la vida cristiana en muchas oportunidades. A mí me ha tocado viajar por muchos países, gracias al Señor por eso, en cumplimiento de misiones que me han sido encomendadas a través de la Dirección Nacional. Y allá en lo alto, cuando he viajado a otros países y dentro del territorio nacional, he tenido que llorar cuando el avión va por allá a 37.000 pies de altura. He sentido su presencia gloriosa. Y allá en las alturas he debido adorarlo, exaltarlo, bendecirlo. En muchas oportunidades, viajando en el auto,
En muchas oportunidades, eh, viajando en el auto, en carreteras nacionales o aún yendo en la ciudad, he tenido que poner las direccionales, encender las luces de parqueo, salirme de la vía y estacionarme a un lado para llorar, porque allá he sentido la presencia bendita y gloriosa del Señor sin necesidad de estar en una reunión cristiana. Y con esto no quiero decir que no hay que asistir al culto. No, Señor, no dejando de reunirnos como algunos ya lo tienen por costumbre. La segunda parte del verso dice, de continuo estará en mi palabra en su alabanza, de continuo estará en mi boca su alabanza. No solo en las horas del culto, el verdadero cristiano debe aprender a llevarse el culto de su congregación para su casa. No estoy diciendo que se lleve las sillas y los instrumentos musicales, sino su adoración, la alabanza, el temor de Dios. El culto a Dios no solo es cantar y hacer palmas, dar una ofrenda y lo demás propio de una reunión cristiana. No, Señor, es el tributo que se rinde a Dios a través de una vida limpia, santa, apartada del mal, sujeta a Dios a través de su palabra. Yo recuerdo cuando eran niños, mis padres me llevaban a los templos donde no se adoraba al Dios verdadero, sino a un Dios creado por el hombre. No éramos cristianos, no conocíamos a Dios. Y recuerdo que a ese Dios donde me llevaban mis padres, el Dios de los que no conocen la palabra de Dios, a ese Dios lo mantienen encerrado en una caja metálica. Y el que ministra lo saca de allí por unos segundos y vuelve y lo encierra en una caja y lo encierra con llave para que los ladrones no se lo roben. Entonces cuando el pueblo sale del templo, dejan a su Dios encerrado. Por esta causa es que los seguidores de estos dioses inventados por los hombres practican toda clase de pecados, secuestran, violan, roban, matan, maldicen. ¿Por qué? Porque su Dios está encerrado. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Mi Biblia dice que Dios no habita en templos construidos por manos de hombres como si necesitase de algo. Él lo llena todo. Dios no sube ni baja, no va ni viene. Él está en todas partes. A la hora que usted quiera buscarlo, Él está allí, se deja encontrar. En la madrugada, en las altas horas de la noche, al mediodía, a la hora que lo busques, ahí está Él. Cuando un cristiano auténtico sale de su templo, Dios no se queda encerrado. Dios no vino para vivir encerrado en un templo. Él habita en el corazón puro y limpio del creyente. Cada persona que se convierte al Evangelio se convierte en una morada de Dios en espíritu. Esto es una implicación que Dios está con nosotros todo el día y toda la noche. El escritor sagrado dijo, yo veía al Señor delante de mí todos los días, por eso no seré quebrantado. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. 121, Salmo 121:4. ¿Dónde vamos? Allí están los ojos de mi Dios. Lo que haces, Él lo sabe. Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Esto quiere decir que cuando pecamos lo hacemos delante de sus ojos. Eso dijo el rey David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Decía el predicador, bienaventurado el creyente que sabe llevarse el culto para su casa, para su oficina, para su colegio. Qué lástima que algunos no hemos entendido esto y en el culto somos unos y fuera del culto somos otros. Cristianos con doble faz. Conocí un joven, una jovencita que en el templo usaba unas faldas largotas, pero en la calle me la encontraba siempre en minifalda. ¿Por qué actúan así los creyentes? La razón es muy sencilla. No han tenido una verdadera experiencia personal con Dios, no han conocido a Dios o su pastor no les enseña la verdad a la luz de la Biblia. El culto a Dios es la expresión más sincera de gratitud por la obra que Él ha realizado en nuestras vidas. Ello nos lleva a medir nuestra conducta hacia nuestro supremo Hacedor. Recuerde que del conocimiento que tengamos de Dios dependerá nuestra actitud hacia Él.
En el antiguo pacto se ofrecía a Dios un cordero muerto, pero Dios se cansó de eso, Isaías 1:11 del 18. Ahora quiere que usted y yo nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Quiso decir David que tenía que encerrarse en el santuario todos los días y todo el día? No, sencillamente nos está explicando que el culto, el verdadero culto a Dios dura todo el día. Y no es solo cantar y orar todo el día, es vivir para Él, morir para Él, andar ante Él una vida limpia y santa, una vida que sea agradable a Dios. Que Dios nos dé entendimiento para comprender su preciosa voluntad. Un abrazo y bendiciones para todos.